La camioneta vieja de Esteban Morales temblaba por el camino de terracería, levantando nubes de polvo que se pegaban a su parabrisas agrietado. A su lado, en el asiento del pasajero, su perra Lupita miraba por la ventana con las orejas alertas, como si ella también supiera que estaban llegando al final de un largo viaje. Esteban tenía 41 años, pero las arrugas profundas alrededor de sus ojos y la curvatura de sus hombros lo hacían parecer una década mayor. La vida no había sido generosa con él. Había trabajado como jornalero en diferentes ranchos del estado de Michoacán durante 20 años, nunca ganando lo suficiente para más que sobrevivir. Su esposa lo había dejado 5 años atrás, cansada de la pobreza interminable, llevándose a sus 2 hijos a la Ciudad de México donde su hermana tenía un negocio. Lo único que le quedaba era Lupita, una mestiza de color café claro con ojos inteligentes que había aparecido en su puerta 3 años atrás, flaca y temblorosa. La había alimentado, y desde entonces nunca lo había abandonado. El anuncio que había visto en el periódico viejo del pueblo había parecido demasiado bueno para ser verdad. Propiedad en venta. Media hectárea con construcción. 80,000 pesos o mejor oferta. 80,000 pesos era exactamente lo que Esteban había ahorrado después de años de trabajo duro y privaciones extremas. Era todo lo que poseía en el mundo. Había llamado al número, esperando que fuera una estafa, pero el vendedor, un notario de nombre licenciado Vázquez, había confirmado que la propiedad era real. Le seré honesto, señor Morales, había dicho el notario por teléfono. La propiedad está en malas condiciones. La choza es básicamente ruinas. Pero la tierra es suya, con escrituras legales. El dueño anterior murió sin herederos, y la propiedad pasó al banco. Solo quieren deshacerse de ella. Esteban había aceptado. Con esos 80,000 pesos, podría comprar la tierra y todavía tendría un poco para herramientas y semillas. Podría cultivar, criar algunas gallinas, tal vez una cabra. Sería pobre, sí, pero sería su propia tierra, su propio lugar. Ahora, mientras la camioneta finalmente se detenía frente a la propiedad, Esteban sintió que su estómago se hundía. El notario no había exagerado. Si acaso, había sido generoso en su descripción. La choza era poco más que 4 paredes de adobe medio derrumbadas y un techo de lámina oxidada que apenas se sostenía en un extremo. No había ventanas, solo huecos irregulares en las paredes. La puerta colgaba torcida de una sola bisagra. La media hectárea de tierra alrededor estaba cubierta de maleza seca y arbustos espinosos. No había señales de que alguien hubiera cultivado aquí en décadas. «Dios mío», murmuró Esteban, apagando el motor. Lupita saltó de la camioneta y comenzó a explorar inmediatamente, olfateando todo con curiosidad. Al menos ella parecía optimista. Esteban bajó lentamente, sus botas levantando polvo. El sol de mediodía era implacable, y no había un solo árbol que ofreciera sombra. El silencio era absoluto, roto solo por el ocasional zumbido de insectos. Caminó hacia la choza, empujando la puerta que cayó completamente al primer toque. «Perfecto», suspiró. El interior era un solo espacio, quizás 4 metros por 4 metros. El piso era de tierra compactada, cubierto de años de polvo y escombros. En una esquina había los restos de lo que alguna vez fue un fogón. Las paredes mostraban manchas oscuras de humedad y moho. Pero era suyo. Por primera vez en su vida, Esteban Morales era dueño de algo. Se sentó en el suelo, la espalda contra la pared menos dañada, y dejó escapar un largo suspiro. Había gastado todo su dinero en este lugar. No había vuelta atrás. Tendría que hacer que funcionara, sin importar lo difícil que fuera. Lupita entró y se acurrucó junto a él, apoyando su cabeza en su regazo. «Bueno, niña», le dijo, acariciando su cabeza. «Este es nuestro hogar ahora. No es mucho, pero es nuestro». Pasó el resto del día haciendo una evaluación básica de lo que necesitaría. La lista era desalentadora. Reparar el techo, reconstruir al menos 2 de las paredes, limpiar toda la maleza, cavar un pozo o encontrar una fuente de agua, construir algún tipo de letrina básica. Todo eso costaría dinero que no tenía, o tiempo y trabajo físico que tendría que proporcionar él mismo. Esa noche, durmió en la camioneta, con Lupita acurrucada a su lado. No tenía colchón, mantas apropiadas, ni siquiera una almohada. Solo su chamarra enrollada bajo su cabeza y el sonido del viento golpeando contra el metal de la camioneta. Los siguientes días estableció una rutina brutal.
Despertaba con el amanecer y trabajaba hasta que la luz se desvanecía. Comenzó despejando la maleza alrededor de la choza, usando un machete viejo que había traído. Era un trabajo agotador bajo el sol implacable. Lupita lo acompañaba constantemente, manteniéndose cerca, ocasionalmente cazando lagartijas o persiguiendo insectos. Parecía entender que estos eran tiempos difíciles y que su papel era ser una presencia tranquilizadora. Una semana después de su llegada, mientras Esteban trabajaba en reforzar uno de los muros con adobe nuevo que había hecho mezclando tierra y agua, Lupita comenzó a actuar extrañamente. La perra había estado descansando a la sombra de la camioneta, pero de repente se levantó y comenzó a olfatear intensamente un área en la parte trasera de la choza. No era un olfateo casual, era urgente, enfocado. ¿Qué pasa, Lupita?, preguntó Esteban, limpiándose el sudor de la frente. La perra comenzó a escarbar, sus patas delanteras moviendo la tierra seca con determinación. No era la primera vez que escarbaba. Los perros hacen eso. Pero había algo diferente en su comportamiento esta vez. Gemía suavemente mientras excavaba, como si estuviera tratando de comunicar algo. Probablemente es un animal muerto enterrado ahí, murmuró Esteban, volviendo a su trabajo. Pero Lupita no se detenía. El sonido de su excavación continuaba, más insistente. Finalmente, con un suspiro de exasperación, Esteban dejó su trabajo y se acercó. Está bien, está bien. Déjame ver qué están. Se detuvo abruptamente. Lupita había excavado un hoyo considerable, y en el fondo, parcialmente expuesto, había algo que claramente no era natural. Era madera, oscurecida por el tiempo y la tierra, pero definitivamente madera trabajada por el hombre. El corazón de Esteban comenzó a latir más rápido. Se arrodilló junto al hoyo y comenzó a excavar con sus propias manos, apartando la tierra cuidadosamente. Lo que emergió después de 20 minutos de trabajo cuidadoso era un cofre de madera, no muy grande, quizás 50 centímetros de largo por 30 de ancho, pero claramente antiguo. Tenía refuerzos de metal en las esquinas, y lo que alguna vez habían sido bisagras de hierro ahora estaban oxidadas casi hasta la desintegración. Había un candado, pero estaba tan corroído que se desprendió cuando Esteban lo tocó. Con manos temblorosas, levantó la tapa del cofre. Dentro, envueltos en lo que alguna vez había sido tela pero ahora era poco más que trapos podridos, había varios objetos. Lo primero que vio fue dinero. Billetes antiguos, de denominaciones que Esteban no reconocía inmediatamente. Muchos de ellos estaban deteriorados por la humedad y el tiempo, pero algunos todavía eran legibles. Había fechas: 1985, 1987, 1989. Debajo de los billetes había monedas, algunas de plata que todavía brillaban débilmente. Y debajo de las monedas, envuelto en un plástico grueso que lo había protegido mejor que la tela, había un sobre grande. Esteban lo sacó con cuidado. El plástico crujió pero no se rompió. Dentro del sobre había documentos, papeles con sellos oficiales, fotografías viejas, y lo que parecía ser un diario o cuaderno. Con dedos temblorosos, sacó el cuaderno. La cubierta era de cuero desgastado, y cuando lo abrió, vio páginas llenas de escritura apretada en tinta azul. La primera página tenía una fecha, 15 de marzo de 1989 y un nombre: Capitán Ricardo Salinas Mora. Esteban comenzó a leer, y con cada línea, sentía que el aire se volvía más difícil de respirar. Si alguien encuentra este diario, significa que no sobreviví. Significa que mis enemigos me encontraron antes de que pudiera escapar. Lo que escribiré aquí es peligroso conocerlo, pero la verdad debe ser documentada en algún lugar. Mi nombre es Ricardo Salinas Mora. Soy, o era, capitán en la Policía Judicial Federal. Durante los últimos 3 años, he trabajado en operaciones contra el narcotráfico en Michoacán y estados vecinos. Pero lo que he descubierto va más allá de narcotráfico simple. Hay una red, una organización que conecta a narcotraficantes con funcionarios de gobierno de alto nivel, con militares, con empresarios. No es solo corrupción pequeña, es una conspiración sistemática que alcanza los niveles más altos del gobierno. He recopilado evidencia, documentos, fotografías, grabaciones, nombres, fechas, transacciones. Evidencia que podría desmantelar toda la red si llegara a las personas correctas. Pero me han descubierto. Sé que vendrán por mí. He tratado de contactar a mis superiores de confianza,
pero no sé en quién puedo confiar ya. El alcance de esta conspiración es demasiado amplio. Así que he decidido esconder la evidencia aquí, en esta choza abandonada donde nadie pensaría en buscar. El dinero que incluyo es lo que pude sacar de mi cuenta bancaria. Si alguien encuentra esto, espero que tenga el valor de hacer lo que yo no pude. Llevar esta evidencia a las autoridades apropiadas y exponer a los responsables. Pero también les advierto, este conocimiento es peligroso. Las personas involucradas tienen poder ilimitado y no dudarán en matar para proteger sus secretos. Si encuentran esto, deben decidir si están dispuestos a arriesgar todo por la verdad. Que Dios tenga misericordia de mi alma, y que perdone mis fracasos. Esteban dejó de leer, su mente repitiéndose las palabras. Miró dentro del cofre nuevamente y vio que había más. Un sobre grande marcado evidencia que contenía lo que parecían ser decenas de documentos y fotografías. No lo sacó. De repente, no quería tocar nada de esto. Un capitán de policía. Una conspiración de narcotráfico y corrupción gubernamental. Evidencia escondida. Y ahora, 36 años después, Esteban Morales, un simple granjero pobre que solo quería un pedazo de tierra para llamar suyo, lo había encontrado. Miró a Lupita, que estaba sentada junto a él, mirándolo con esos ojos inteligentes. ¿Qué has hecho, niña?, murmuró. El viento soplaba más fuerte ahora, levantando polvo. El sol descendía hacia el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sangre. Esteban metió el diario de vuelta en el cofre y cerró la tapa. Su mente trabajaba frenéticamente. ¿Qué debería hacer? ¿Entregar esto a la policía? ¿Pero qué policía? Si el capitán Salinas tenía razón, la corrupción iba muy arriba. ¿A quién podía confiar? ¿Y qué pasaría con él si alguien se enteraba de que tenía esta evidencia? El diario había sido claro. El conocimiento era peligroso. Las personas involucradas matarían para proteger sus secretos. Pero aquí estaba la ironía cruel. El cofre también contenía dinero. No mucho en términos modernos. Había contado rápidamente quizás 20,000 pesos en billetes antiguos, más las monedas de plata que podrían valer algo. Pero para Esteban, que tenía casi nada, era una cantidad significativa. Podría simplemente tomar el dinero, quemar el resto, y olvidar que alguna vez lo había encontrado. Nadie sabría. El capitán Salinas estaba muerto hacía décadas. Las personas nombradas en los documentos probablemente también estaban muertas, o al menos fuera del poder. Pero entonces, ¿por qué el diario lo inquietaba tanto? Porque sentía que simplemente ignorarlo sería una traición a un hombre muerto que había tratado de hacer lo correcto. Esteban volvió a enterrar el cofre, esta vez en un lugar diferente, debajo del piso de su camioneta, donde podría vigilarlo. No sabía qué haría con él todavía, pero por ahora, necesitaba tiempo para pensar. Esa noche, mientras yacía la camioneta con Lupita, no pudo dormir. Cada sonido del viento, cada crujido, lo hacía saltar. Se sentía como si ojos invisibles lo estuvieran observando desde la oscuridad. Había venido a este lugar buscando un nuevo comienzo, un lugar tranquilo donde pudiera vivir una vida simple y honesta. En cambio, Lupita había desenterrado un secreto que tenía 36 años, un secreto que hombres poderosos habían matado para proteger. Y ahora ese secreto era suyo, le gustara o no. La pregunta era, ¿qué diablos iba a hacer con él? Esteban pasó los siguientes 3 días en un estado de ansiedad constante. Durante el día, trabajaba en las reparaciones de la choza, pero su mente nunca estaba realmente en el trabajo. Cada vez que un vehículo pasaba por el camino distante, se tensaba. Cada movimiento en su visión periférica lo hacía voltear bruscamente. Lupita parecía sentir su inquietud. La perra permanecía más cerca de él de lo usual, sus orejas alertas, ocasionalmente gruñendo suavemente hacia la nada. Por las noches, Esteban sacaba el diario del cofre y leía a la luz de una linterna, absorbiendo cada detalle de lo que el capitán Salinas había documentado. Las entradas eran meticulosas y aterradoras. Salinas había nombrado nombres: un general del ejército, 2 gobernadores estatales, varios comandantes de policía, empresarios prominentes, y por supuesto, los capos de narcotráfico con quienes trabajaban. Había descrito operaciones específicas, cargamentos de drogas protegidos por escoltas militares, dinero lavado a través de empresas legítimas, asesinatos ordenados desde oficinas gubernamentales.
Lo más perturbador era que algunos de los nombres que Esteban reconocía seguían siendo prominentes en la política mexicana actual. Algunos de los jóvenes asistentes y operadores mencionados en el diario Ahora eran figuras poderosas por derecho propio. El cuarto día, Esteban tomó una decisión. Necesitaba consejo, pero de alguien en quien pudiera confiar absolutamente. La única persona que le vino a la mente era el padre Tomás, el sacerdote que había conocido años atrás cuando trabajaba en un rancho cerca de Uruapan. El padre Tomás era diferente de muchos sacerdotes que Esteban había conocido. Era un hombre de unos 60 años, un jesuita educado que había elegido servir en comunidades rurales pobres. Era discreto, sabio, y lo más importante, estaba protegido por el secreto de confesión. Esteban condujo las 2 horas hasta Uruapan, con el cofre escondido bajo una manta en la camioneta. Lupita iba en el asiento del pasajero, mirando por la ventana. Encontró al padre Tomás en la modesta casa parroquial junto a la iglesia de San Francisco. El sacerdote lo recibió con sorpresa pero con calidez. Esteban, han pasado años. ¿Cómo estás, hijo? Necesito hablar con usted, padre. En confesión. El tono urgente de Esteban hizo que el sacerdote frunciera el ceño con preocupación, pero asintió inmediatamente. Por supuesto. Ven. Vamos a la iglesia. En la penumbra de la iglesia vacía, Esteban le contó todo al padre Tomás. Le mostró el diario, algunos de los documentos, las fotografías que mostraban a hombres en trajes caros reuniéndose con conocidos narcotraficantes. El padre Tomás escuchó en silencio, su rostro volviéndose cada vez más grave. Cuando Esteban terminó, el sacerdote se quitó los lentes y se frotó los ojos cansadamente. Esteban, esto es extremadamente serio. Y extremadamente peligroso. Lo sé, padre. Por eso vine a usted. No sé qué hacer. ¿Debería entregarlo a las autoridades? ¿Pero a cuáles? Si el capitán Salinas tenía razón, la corrupción va muy arriba. El padre Tomás se levantó y comenzó a caminar lentamente por el pasillo de la iglesia. El capitán Salinas. Ese nombre me suena familiar. Déjame pensar. Se detuvo abruptamente. Dios mío. Sí, lo recuerdo ahora. Hubo un escándalo hace muchos años, a finales de los 80. Un capitán de la policía judicial que desapareció. Oficialmente, dijeron que huyó con dinero de narcotráfico, que era corrupto. Pero hubo rumores, susurros de que en realidad lo habían eliminado porque sabía demasiado. ¿Y nunca encontraron su cuerpo? No que yo sepa. Simplemente desapareció. Y ahora, 36 años después, aparece su testimonio final. El padre Tomás volvió a sentarse junto a Esteban. Hijo, debo ser honesto contigo. Si esto se hace público, tu vida estará en peligro. Entonces, ¿qué sugiere? ¿Que lo queme y lo olvide? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si decides seguir adelante, debes hacerlo con extrema precaución. Y debes entender completamente los riesgos. Pero, padre, si esto es verdad, si esta evidencia puede exponer la corrupción. Han pasado 36 años, Esteban. Algunos de los involucrados están muertos. Otros están retirados. Pero algunos, como notaste, todavía están en el poder. Y las organizaciones criminales, esas nunca mueren. Solo cambian de liderazgo. El padre Tomás se inclinó hacia adelante. Tengo un contacto, un periodista de investigación en la Ciudad de México. Se llama Gabriela Ruiz. Es de confianza, tiene integridad, y ha trabajado en casos de corrupción de alto nivel antes. Si alguien puede manejar esto apropiadamente, proteger tu identidad mientras investiga las afirmaciones, es ella. Y confía en ella completamente. Con mi vida. Pero Esteban, incluso con ella, no hay garantías. Debes decidir si estás dispuesto a asumir este riesgo. Esteban cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión presionando sobre él. Había venido a este pueblo buscando paz, simplicidad. En cambio, había heredado el problema sin resolver de un hombre muerto. El capitán Salinas murió tratando de hacer lo correcto, dijo Esteban lentamente. Si ignoro esto, si lo quemo y finjo que nunca lo encontré, no podría vivir conmigo mismo. El padre Tomás asintió. Entonces contactaré a Gabriela. Pero mientras tanto, debes tener mucho cuidado. No hables de esto con nadie más. Mantén la evidencia escondida. Y si notas cualquier cosa extraña, cualquier señal de que alguien está preguntando por ti o vigilándote, ven a mí inmediatamente. Esa noche,
Esteban regresó a su choza sintiéndose algo aliviado pero aún ansioso. Al menos ahora tenía un plan, un próximo paso. Pero 2 días después, su ansiedad se convirtió en miedo real. Estaba trabajando en el techo cuando vio un vehículo acercándose por el camino. No era inusual. Ocasionalmente pasaban vehículos. Pero este se detuvo frente a su propiedad. Era una camioneta SUV negra, del tipo que usan los funcionarios gubernamentales o los narcotraficantes exitosos. Las ventanas estaban polarizadas, imposible de ver quién estaba adentro. Esteban bajó de la escalera lentamente, limpiándose las manos en sus pantalones. Lupita comenzó a gruñir suavemente, un sonido bajo en su garganta. La puerta del conductor se abrió, y salió un hombre. Vestía jeans y una camisa de vestir, lentes de sol oscuros. Tenía aproximadamente 45 años, bien alimentado, con el tipo de confianza que viene de tener poder. ¿Esteban Morales?, preguntó el hombre. El corazón de Esteban latía tan fuerte que estaba seguro de que el hombre podía escucharlo. ¿Quién pregunta? El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. Me llamo Velázquez. Soy abogado. Represento a una familia que tiene interés en esta propiedad. La propiedad es mía. Tengo las escrituras. Oh, no estoy cuestionando eso. Pero verá, la familia que yo represento tiene conexiones históricas con esta tierra. El dueño anterior, quien murió sin herederos, era, digamos, un asociado de la familia. Y hay ciertos artículos personales que podrían haber quedado en la propiedad. Artículos que la familia quisiera recuperar. Esteban sintió que su boca se secaba. No he encontrado nada. Solo una choza en ruinas y tierra baldía. Velázquez se quitó los lentes de sol, revelando ojos fríos y calculadores. Señor Morales, seamos claros. No estoy aquí para amenazarlo. Simplemente estoy aquí para hacer una oferta generosa. La familia está dispuesta a pagarle 150,000 pesos por la propiedad. Eso es casi el doble de lo que usted pagó. Una ganancia considerable para solo unas pocas semanas de posesión. No está en venta. Todo está en venta, señor Morales. Es solo cuestión de precio. 200,000. He dicho que no está en venta. La expresión de Velázquez se endureció. Eso es desafortunado. Verá, mi cliente realmente quiere esta propiedad. Y lo que mi cliente quiere, generalmente lo obtiene. Sería más saludable para usted aceptar la oferta. ¿Me está amenazando? No, no. Por supuesto que no. Simplemente estoy señalando hechos. Esta es una zona aislada. Las cosas malas pueden pasar. Accidentes. Robos. Ya sabe cómo es. Esteban sintió la ira subiendo a través de su miedo. Creo que debería irse de mi propiedad ahora. Velázquez se encogió de hombros y se puso los lentes de sol nuevamente. Como desee. Pero piénselo, señor Morales. La oferta permanece abierta, por ahora. Sería sabio aceptarla antes de que sea retirada. O antes de que algo desafortunado suceda. Se volvió para irse. Luego se detuvo y miró hacia atrás. Oh, y señor Morales, bonito perro. Sería una pena si algo le pasara a ella. Los perros pueden meterse en problemas en el campo. Serpientes, coyotes, veneno para ratas, tantos peligros. Esteban dio un paso adelante, los puños apretados, pero Velázquez ya estaba subiendo a su vehículo. La SUV dio la vuelta y se alejó, levantando una nube de polvo. Esteban se quedó allí temblando, no de miedo sino de ira y adrenalina. Lupita presionó contra su pierna, gimiendo suavemente. Ahora entendía. Alguien sabía sobre el cofre, o al menos sospechaban. Habían esperado 36 años, y ahora que la propiedad había cambiado de manos, estaban preocupados de que el nuevo dueño pudiera encontrar lo que estaba escondido allí. La pregunta era, ¿cómo sabían que él había comprado la propiedad? ¿Estaban monitoreando las transacciones de bienes raíces? ¿O había algo más? Y más importante, ¿qué harían cuando se dieran cuenta de que su oferta había sido rechazada? Esteban entró a la choza y sacó su teléfono móvil. Marcó el número que el padre Tomás le había dado. Padre, soy Esteban. Tenemos un problema grande. Esa noche, Esteban no durmió. Se sentó en su camioneta con el motor encendido, listo para huir en cualquier momento. Lupita estaba alerta a su lado, sus oídos captando cada sonido en la oscuridad. Había creído que el mayor peligro del cofre era el conocimiento que contenía. Ahora se daba cuenta de que el peligro era mucho más inmediato,
y mucho más personal. Las sombras del pasado no estaban muertas. Estaban vivas, y sabían su nombre. 3 días después de la visita de Velázquez, Esteban recibió una llamada del padre Tomás. Gabriela Ruiz quiere reunirse contigo. Mañana, en un lugar neutral. ¿Conoces el santuario de Guadalupe en Zamora? Sí, padre. A las 10 de la mañana. Ella estará sola. Tú también debes ir solo. Bueno, tú y Lupita. Gabriel especificó que si traes a tu perra, será una buena señal de que eres quien dices ser. Esteban frunció el ceño ante la solicitud extraña, pero no cuestionó. Claramente, la periodista tenía sus propios protocolos de seguridad. Esa noche, preparó cuidadosamente copias de los documentos más importantes del cofre. No llevaría todo. Era demasiado arriesgado. Pero fotografió cada página del diario con su teléfono y seleccionó los documentos más incriminatorios para llevar. Fotografías de reuniones entre funcionarios y narcotraficantes, registros bancarios que mostraban transferencias sospechosas, y un mapa detallado que el capitán Salinas había dibujado mostrando rutas de narcotráfico protegidas por autoridades corruptas. El original del cofre lo escondió en un nuevo lugar, enterrado bajo el piso de la choza, en una esquina que había reforzado recientemente con concreto. Si algo le pasaba, el padre Tomás sabía dónde buscar. A la mañana siguiente, Esteban salió temprano para Zamora. Era un viaje de casi 2 horas, y quería llegar con tiempo para observar el área antes de la reunión. Lupita iba en el asiento del pasajero, su cabeza asomándose por la ventana abierta, disfrutando del viento. Ver su simple alegría ayudaba a calmar los nervios de Esteban. El santuario de Guadalupe era una iglesia grande y hermosa en el centro de Zamora, con 2 torres distintivas. A las 9:30, Esteban estacionó a una cuadra de distancia y caminó alrededor del área, tratando de detectar cualquier cosa sospechosa. Vehículos estacionados con gente adentro, personas que parecían estar vigilando, cualquier señal de peligro. No vio nada obvio, pero eso no significaba mucho. Si alguien realmente lo estaba vigilando, serían profesionales. A las 10 en punto, entró al santuario con Lupita. La iglesia estaba sorprendentemente vacía para un día de semana. Solo había unas pocas personas rezando en los bancos delanteros. En un banco cerca del fondo, vio a una mujer sola. Tenía aproximadamente 40 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo, vestida casualmente en jeans y una blusa. Llevaba lentes y parecía estar leyendo un libro de oraciones, pero Esteban notó que sus ojos se movían constantemente, observando. Cuando vio a Esteban acercarse con Lupita, cerró el libro y asintió levemente. Esteban se sentó en el mismo banco, dejando un espacio educado entre ellos. Lupita se echó a sus pies. «Señor Morales», dijo la mujer en voz baja, sin mirarlo directamente. «Soy Gabriela Ruiz. El padre Tomás me habló de su situación. ¿Cómo sé que es quien dice ser?» Gabriela sonrió levemente. Una pregunta inteligente. El padre Tomás me dijo que era cauteloso. Sacó su teléfono y le mostró una fotografía de ella con el padre Tomás, claramente tomada recientemente. También me dijo que usted tiene una cicatriz en forma de media luna en su antebrazo izquierdo, de cuando trabajaba en el rancho Los Olivos y lo corneó un toro. Esteban se relajó ligeramente. Solo el padre Tomás conocía esa historia. Está bien. ¿Qué necesita saber? Todo. Pero primero, ¿trajo alguna evidencia? Esteban le pasó discretamente el sobre que había preparado. Gabriela lo abrió y comenzó a revisar los contenidos, su expresión profesionalmente neutral al principio, pero gradualmente mostrando más emoción. «Dios mío», murmuró finalmente. «Si esto es auténtico, esto es dinamita política. Es auténtico. Todo estaba en un cofre que mi perra encontró enterrado en mi propiedad. ¿Y alguien más sabe que lo tiene? Creo que sí. Hace 3 días, un hombre que se identificó como abogado vino a mi propiedad ofreciendo comprarla. Cuando rechacé, básicamente me amenazó». Gabriela levantó la vista bruscamente. «Descríbalo». Esteban describió a Velázquez en tanto detalle como pudo recordar. Gabriela sacó una pequeña libreta y tomó notas. ¿Mencionó para quién trabajaba? Un nombre específico. Solo dijo la familia. Dijo que tenían conexiones históricas con la propiedad. Interesante. Gabriela guardó la libreta. «Señor Morales, necesito ser completamente honesta con usted. Lo que tiene es extraordinariamente valioso desde una perspectiva periodística. Si puedo verificar estos documentos,
Si puedo conectar las personas nombradas aquí con sus posiciones actuales de poder, esta podría ser una de las historias de corrupción más importantes en décadas. Pero también es extraordinariamente peligroso. El capitán Salinas desapareció, presumiblemente asesinado, por tener esta información. Las personas involucradas no han perdido su influencia. Algunos están fuera de poder, sí, pero otros no. Y las organizaciones criminales, esas son eternas. Entonces, ¿qué sugiere? Gabriela se inclinó más cerca, su voz bajando aún más. Sugiero que trabajemos juntos, pero con extrema precaución. Yo investigaré, verificaré, construiré el caso. Pero usted necesita protección. Y necesitamos asegurar la evidencia. ¿Qué tipo de protección? Tengo contactos en ciertas agencias federales. Personas en las que confío, que no están comprometidas. Podemos solicitar protección de testigos de manera informal, mantenerlo seguro mientras desarrollo la historia. ¿Y si estos contactos suyos no son tan confiables como cree? Es un riesgo, admitió Gabriela. Pero es un riesgo menor que estar solo contra personas que claramente ya lo han identificado como una amenaza. Esteban miró hacia el altar de la iglesia, donde una estatua de la Virgen de Guadalupe miraba serenamente hacia abajo. ¿Cuánto tiempo tomará su investigación? Para hacerlo correctamente, verificar todo, construir un caso que no pueda ser fácilmente desacreditado, al menos 2 o 3 meses. Quizás más. Y mientras tanto, usted necesita desaparecer. No literalmente, eso levantaría sospechas. Pero necesita ser menos visible, menos predecible. ¿Tiene algún lugar a donde pueda ir? ¿Familia? ¿Amigos en otra parte? Esteban negó con la cabeza. No tengo a nadie. Mi esposa me dejó hace años. Se llevó a los niños. No tengo familia cercana viva. Gabriela pensó por un momento. Está bien. Tengo una idea. Conozco a alguien, un activista de derechos humanos que opera un refugio discreto para testigos en riesgo. Está en Guanajuato, suficientemente lejos, pero no tan lejos que parezca que huye. Podría quedarse allí mientras yo trabajo. ¿Y mi propiedad? Si simplemente la abandono, sabrán que algo está mal. Tiene razón. Gabriela pensó más. ¿Qué tal esto? Mantenemos su rutina normal durante una semana más. Yo comenzaré la verificación preliminar de documentos. Luego, usted decide visitar a un amigo enfermo en Guanajuato. Es creíble, no levanta alarmas rojas, pero lo saca de la línea de fuego directa. ¿Y Lupita? Gabriela miró al perro, que estaba echado pacientemente. Ella viene con usted, por supuesto. De hecho, es perfecta. Si está cuidando a su perro, se ve como alguien que planea regresar, no como alguien que huye permanentemente. Hablaron durante otra hora, desarrollando un plan detallado. Gabriela tomaría las copias de los documentos y comenzaría su investigación. Esteban mantendría el cofre original escondido, pero le daría a Gabriela las coordenadas exactas por si algo le pasaba a él. En una semana, Esteban viajaría a Guanajuato al refugio. Una cosa más, dijo Gabriela mientras se preparaban para irse. No confíe en nadie más con esta información, ni siquiera en personas que cree que son amigas. La paranoia lo mantendrá vivo. Ni siquiera la policía local. Especialmente no en la policía local. No sabemos qué tan profundo va esto. El capitán Salinas pensó que no podía confiar en nadie, y probablemente tenía razón. Salieron de la iglesia por separado, con 10 minutos entre ellos. Esteban caminó de regreso a su camioneta por una ruta indirecta, constantemente mirando sobre su hombro. El viaje de regreso a su choza fue tenso. Cada vehículo detrás de él parecía sospechoso. Cada persona que veía podría estar vigilándolo. Cuando finalmente llegó a su propiedad al anochecer, todo parecía normal. Nada había sido perturbado. Pero la sensación de ser observado no desaparecía. Esa noche, mientras preparaba una cena simple de frijoles y tortillas, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Lo dejó sonar. Si era importante, dejarían un mensaje. Pero no dejaron mensaje. Y 10 minutos después, el teléfono sonó nuevamente. El mismo número. Con manos temblorosas, Esteban contestó, pero no habló. Hubo silencio del otro lado, solo el sonido de respiración. Luego, una voz masculina, diferente de Velázquez pero igualmente amenazante. Señor Morales, estamos siendo muy pacientes. Pero nuestra paciencia tiene límites.
Le daremos 3 días más para reconsiderar la oferta por su propiedad. Después de eso, las cosas se pondrán desagradables. ¿Quién es usted? ¿Cómo consiguió este número? Una risa fría. Podemos conseguir cualquier cosa, señor Morales. Números de teléfono, direcciones, nombres de familiares. Su exesposa, por ejemplo, vive en la colonia Roma en la Ciudad de México, ¿verdad? Y sus hijos, Miguel y Sofía, ahora tienen 16 y 14 años. Sería terrible si algo les pasara por culpa de la terquedad de su padre. Esteban sintió que su sangre se congelaba. Si tocan a mi familia, no queremos tocar a nadie, señor Morales. Solo queremos la propiedad. Véndala. Tome el dinero. Múdese. Todos felices. 3 días. Piénselo bien. La llamada terminó. Esteban se dejó caer en una silla, su cabeza entre sus manos. Habían amenazado a sus hijos a quienes no había visto en años, pero que todavía amaba desesperadamente. Lupita vino y apoyó su cabeza en su regazo, sintiendo su angustia. ¿Qué he hecho, niña? Susurró. ¿Qué he hecho? Marcó inmediatamente el número de Gabriela. Ella respondió al segundo timbre. Señor Morales, ¿qué pasó? Le contó sobre la llamada, sobre la amenaza contra su familia. Hubo un largo silencio del otro lado. Esto acelera las cosas, dijo finalmente Gabriela. No puede esperar una semana. Necesita irse mañana. Y necesitamos advertir a su exesposa. ¿Advertirle de qué? No puedo simplemente llamarla después de años y decirle que narcotraficantes podrían amenazar a nuestros hijos por algo que encontré. Pensará que estoy loco. Déjemelo a mí. Tengo experiencia en estas situaciones. Pero usted necesita salir de esa propiedad ahora. Esta noche. No espere hasta mañana. ¿Ir a dónde? Al refugio en Guanajuato. Le enviaré la dirección por mensaje de texto. Empaque solo lo esencial y váyase. Ahora. Esteban miró alrededor de su choza. Este lugar que había comprado con todo lo que tenía. Este lugar que había imaginado sería su hogar. Su nuevo comienzo. En cambio, se había convertido en una trampa. Y él era el cebo. Está bien, dijo finalmente. Me voy esta noche. Colgó y comenzó a empacar frenéticamente. Ropa, documentos, el cofre con su contenido mortal, comida para Lupita, agua, sus herramientas más valiosas. Mientras cargaba la camioneta bajo la luz de la luna, Lupita permanecía alerta, sus orejas moviéndose hacia cada sonido en la oscuridad. 1 hora después, Esteban cerró con llave la puerta de la choza, una acción absurda dado lo frágil que era, y subió a su camioneta. Vamos, Lupita. Es hora de irnos. Mientras conducía por el camino de terracería alejándose de la propiedad, no miró hacia atrás. No podía soportar ver el sueño que se había convertido en pesadilla. Pero en su espejo retrovisor, justo antes de girar en la carretera principal, vio luces. Un vehículo sin luces delanteras encendidas, estacionado a lo largo del camino cerca de su propiedad. Lo estaban vigilando. Probablemente habían estado vigilando todo el tiempo. Esteban presionó el acelerador, su camioneta vieja acelerando lo mejor que podía. La noche era larga, y el camino a la seguridad era incierto. Pero por ahora, estaba vivo, Lupita estaba con él, y la evidencia del capitán Salinas estaba a salvo. ¿Por cuánto tiempo? Solo Dios lo sabía. 2 meses después, Esteban se encontraba en una habitación segura en Guanajuato, viendo la televisión con una mezcla de asombro y terror. Lupita estaba echada a sus pies, su presencia constante siendo lo único que mantenía cuerdo a Esteban durante estos días de confinamiento. En la pantalla, Gabriela Ruiz estaba dando una conferencia de prensa en la Ciudad de México. Detrás de ella había una pantalla gigante mostrando documentos, fotografías, y un organigrama complejo que conectaba a docenas de personas. Lo que voy a presentar hoy, decía Gabriela, su voz firme y clara, es el resultado de 2 meses de investigación exhaustiva. Lo que comenzó con documentos de hace 36 años, se ha convertido en una exposición de una red de corrupción que continúa hasta el día de hoy. Esteban había visto el trabajo de Gabriela desarrollarse durante esas semanas. El refugio donde se había quedado era una casa modesta en las afueras de Guanajuato, operada por una mujer llamada Rosa que hacía pocas preguntas pero proporcionaba seguridad absoluta. Gabriela lo visitaba semanalmente con actualizaciones. Había sido meticulosa. Cada nombre en el diario del capitán Salinas había sido investigado. Cada documento verificado.
cada fotografía autenticada por expertos forenses. Y lo más importante, Gabriela había conectado los puntos entre el pasado y el presente. Algunos de los funcionarios nombrados por Salinas estaban muertos, pero sus protegidos y sucesores seguían en el poder. Las rutas de narcotráfico documentadas en 1989 seguían siendo utilizadas. Las empresas usadas para lavar dinero todavía operaban, solo con nuevos nombres y propietarios de fachada. El capitán Ricardo Salinas Mora, continuó Gabriela, y la pantalla mostró una fotografía de un hombre joven en uniforme. Desapareció en abril de 1989. Oficialmente, las autoridades alegaron que había huido con dinero de narcotráfico. Pero nuestro periódico ha obtenido evidencia que demuestra que el capitán Salinas era, de hecho, un oficial honesto que estaba investigando corrupción en los niveles más altos. La pantalla cambió para mostrar páginas del diario, con algunos nombres censurados pero otros claramente visibles. Antes de su desaparición, el capitán Salinas documentó meticulosamente una red de complicidad entre narcotraficantes, funcionarios gubernamentales y militares. Escondió esta evidencia, esperando que algún día saliera a la luz. 36 años después, gracias a una fuente anónima, finalmente podemos honrar su sacrificio revelando la verdad. Esteban sintió un nudo en su garganta. Gabriela había mantenido su palabra. Su identidad permanecía protegida. En todas las historias publicadas durante la semana pasada, él era simplemente una fuente anónima o un ciudadano que descubrió los documentos. Pero esta no es solo una historia sobre el pasado, continuó Gabriela. Hemos rastreado las conexiones hasta el presente. 3 gobernadores actuales tienen vínculos directos con personas nombradas en los documentos de Salinas. 2 empresas importantes que operan en México son descendientes corporativos de empresas usadas para lavar dinero en los 80. Y lo más alarmante, 2 funcionarios de alto rango en agencias de aplicación de la ley actuales eran asistentes junior de los comandantes corruptos identificados por el capitán Salinas. La sala de conferencias explotó con preguntas de los periodistas presentes. Gabriela levantó la mano para silenciarlos. Publicaremos todos los documentos verificados en nuestro sitio web esta noche. Hemos compartido copias con la Fiscalía General de la República, con organizaciones internacionales de derechos humanos, y con las embajadas de Estados Unidos y Canadá. Esto no puede ser enterrado nuevamente. Mientras Esteban observaba, su teléfono, uno nuevo que Gabriela le había dado, comenzó a sonar. Era ella. ¿Lo estás viendo?, preguntó. Sí, Gabriela. Esto es enorme. Y apenas está comenzando. En las últimas 4 horas, desde que publicamos la historia, 2 de los gobernadores nombrados han renunciado. La Fiscalía ha anunciado investigaciones formales. Y tengo confirmación de que se están emitiendo órdenes de arresto. ¿Qué pasa con Velázquez? El hombre que me amenazó. Ah, eso es interesante. Resultó que Velázquez es en realidad Alfredo Zárate, un abogado que trabajaba para la familia Cisneros. Los Cisneros son una de las familias prominentes nombradas en los documentos de Salinas. Zárate fue arrestado esta mañana. ¿Y mi familia? Mis hijos. Están seguros. Teníamos vigilancia discreta en ellos durante estas semanas. Nadie se acercó. Y ahora que todo es público, tocar a tu familia solo confirmaría su culpabilidad. ¿Estás seguro, Esteban? Esteban sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. 2 meses de miedo constante, de noches sin dormir, de preguntarse si había cometido un error terrible. Y finalmente, había terminado. ¿Puedo regresar a casa? Todavía espera unos días más. Solo para estar seguros. Pero sí, pronto podrás regresar a tu choza. Después de colgar, Esteban se sentó en silencio durante mucho tiempo. Lupita levantó su cabeza y lo miró con esos ojos sabios. Lo hicimos, niña, susurró, acariciando su cabeza. Hicimos lo correcto. Una semana después, Esteban conducía de regreso a su propiedad, con Lupita a su lado como siempre. El paisaje le parecía diferente ahora, más brillante de alguna manera, como si un peso invisible hubiera sido levantado del mundo. Cuando llegó a su choza, encontró algo inesperado. Había gente allí. Por un momento, el pánico lo golpeó, pero luego reconoció algunos rostros. Eran vecinos del área, personas que había conocido brevemente en sus primeras semanas allí. Don Aurelio, un granjero mayor de la propiedad vecina, se acercó con una sonrisa grande. Esteban,
Pensamos que te habías ido para siempre. Pero luego vimos las noticias. Vimos la historia sobre el capitán Salinas, y algunos de nosotros recordamos que esa propiedad donde encontraron los documentos era la tuya. ¿Cómo lo supieron? Las descripciones en los artículos. No mencionaron tu nombre, pero describieron el área lo suficientemente bien. Y luego, cuando tu choza no fue molestada durante semanas, supusimos que eras tú. El héroe anónimo. Esteban se sintió incómodo con la palabra héroe. Solo hice lo que cualquiera debería haber hecho. Pero no cualquiera lo hizo, dijo doña Elvira, la esposa de don Aurelio. Durante 36 años, ese secreto estuvo enterrado. Tú tuviste el valor de sacarlo a la luz, sabiendo los riesgos. Pasó la siguiente hora recibiendo agradecimientos y felicitaciones de personas que apenas conocía. Trajeron comida, ofrecieron ayuda para reparar su choza, incluso hablaron de organizar una cooperativa de vecinos para apoyarse mutuamente. Cuando finalmente se fueron, Esteban se sentó en el portal de su choza, mirando el atardecer. Por primera vez desde que había comprado esta propiedad, se sentía verdaderamente en paz. Su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero esta vez no sintió miedo al contestar. Señor Morales. Era una voz femenina que no reconocía. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Sofía. Sofía Morales. Soy su hija. Esteban se quedó congelado, incapaz de hablar. Papá. ¿Está ahí? Sofía. Finalmente logró decir, su voz quebrada. Mi pequeña Sofía. Ya no tan pequeña. Tengo 14 años ahora. Lo sé, lo sé. Yo. ¿Cómo conseguiste este número? Mamá me lo dio. Dijo que una periodista la contactó hace 2 meses, advirtiendo sobre posibles amenazas. Mamá no entendía de qué se trataba hasta que vio las noticias. Papá, ¿fuiste tú el que encontró esos documentos? Sí, fui yo. Bueno, técnicamente fue Lupita, mi perra. Ella los encontró. Sofía rió, un sonido que Esteban no había escuchado en años y que le rompió el corazón de la manera más hermosa. Mamá quiere hablar contigo también. Y Miguel. Todos queremos verte, papá. Hemos visto las entrevistas con esa periodista, Gabriela Ruiz. Ella dijo que el héroe anónimo era un hombre humilde que solo quería hacer lo correcto. Supimos que eras tú. No soy un héroe, Sofía. Solo soy un granjero pobre que puso su vida en riesgo para exponer la corrupción, que protegió la memoria de un policía honesto, que hizo lo que nadie más tuvo el valor de hacer. Papá, estamos orgullosos de ti. Esteban lloró abiertamente ahora, años de dolor y pérdida fluyendo. ¿Puedo visitarlos? ¿A ti y a Miguel? ¿Tu mamá lo permitiría? Mamá quiere que vengas. Dijo que quizás juzgó mal, que la pobreza no es lo mismo que falta de carácter. ¿Vendrás? Sí, iré. Pronto. Después de colgar, Esteban se sentó durante mucho tiempo, procesando todo. En cuestión de meses, su vida había sido completamente transformada. Había llegado a este lugar como un hombre derrotado, sin nada más que 80,000 pesos y un perro. Había esperado encontrar un simple refugio donde vivir sus últimos años en relativa paz. En cambio, había encontrado un cofre con secretos mortales. Había enfrentado amenazas de personas poderosas. Había arriesgado todo para hacer lo correcto. Y ahora, increíblemente, estaba reconectando con sus hijos. La familia que había creído perdida para siempre. 2 semanas después, Gabriela Ruiz visitó a Esteban en su choza. La propiedad se veía mejor ahora. Con la ayuda de sus vecinos, había hecho reparaciones significativas. El techo ya no goteaba, las paredes estaban reforzadas, e incluso había plantado un pequeño jardín. «Te ves bien», comentó Gabriela. «Más relajado. Me siento diferente. Como si pudiera respirar nuevamente». Gabriela se sentó en una silla que Esteban había construido. «Vine a darte actualizaciones. Hasta ahora, 17 personas han sido arrestadas basándose en la evidencia de los documentos de Salinas. 3 gobernadores han renunciado. Y la Fiscalía ha abierto investigaciones en 5 estados diferentes. ¿Y el capitán Salinas? Su familia. Encontramos a su hija. Tiene 60 años ahora. Ella tenía 20 cuando su padre desapareció. Pasó décadas creyendo que su padre era corrupto, como las autoridades habían dicho. Cuando le mostramos su diario, cuando leyó sus palabras, Gabriela sacó un pañuelo y se limpió los ojos. Lloró durante horas.
pero eran lágrimas de alivio. Finalmente sabe la verdad sobre su padre. Me gustaría conocerla algún día. Ella quiere conocerte también. Dijo que quiere agradecer al hombre que limpió el nombre de su padre. Gabriela se levantó para irse. Luego se detuvo. Una cosa más. Mi periódico quiere darte una compensación. Por los riesgos que asumiste, por tu papel en exponer esta corrupción. No es una fortuna, pero son 200,000 pesos. Esteban negó con la cabeza. No lo hice por dinero. Lo sé, pero acéptalo de todos modos. Has perdido 2 meses de trabajo por estar escondido. Mereces algo por tu sacrificio. Después de que Gabriela se fue, Esteban caminó hasta el lugar donde Lupita había encontrado el cofre. El hoyo había sido rellenado hacía mucho tiempo, y ahora había pequeñas plantas creciendo allí. Gracias, niña, le dijo a Lupita, que estaba sentada junto a él. No sé cómo supiste que había algo allí. No sé si fue instinto, suerte, o algo más. Pero cambiaste todo. Esa noche, mientras se acostaba en su cama nueva en su choza reparada, Esteban pensó en el extraño giro que había tomado su vida. Había comprado esta propiedad en ruinas buscando un nuevo comienzo modesto. En cambio, había encontrado un propósito que nunca había imaginado. El capitán Ricardo Salinas Mora había muerto tratando de exponer la corrupción. 36 años después, un granjero pobre y su perra habían terminado lo que el capitán había comenzado. Y en el proceso, Esteban había descubierto algo que había perdido hacía mucho tiempo: su propia dignidad, su valor, y la esperanza de que incluso los hombres comunes pueden cambiar el mundo cuando tienen el coraje de hacer lo correcto. Lupita se acurrucó junto a él, y Esteban le acarició la cabeza suavemente. Buenas noches, niña. Mañana es un nuevo día. Un nuevo comienzo. Esta vez de verdad. Y por primera vez en años, Esteban Morales durmió profundamente, sin pesadillas, sin miedos, solo con sueños de un futuro que finalmente parecía brillante.